Claro, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿pasa algo con la gente en la capital al momento de decidir? Porque podría ser que de pronto gane Freile y se configure el tema de que Quito siempre busca como ese, ¿cómo se denomina? Outsider, o ese fuera de lugar, o ese nuevo, que podría ser el señor en esta configuración, pero que no ha tenido muy buenos resultados. Ahí está Rodas, ahí está Yunda, y que terminan con problemas cuando ganan, porque, por ejemplo, Ceballos dice, no voten por mí, voten por Freile, pero voten por los concejales de nosotros. Entonces es un relajo, porque digamos que gana Freile, puchica, pero el panita gana con todo el municipio comprometido. Entonces, ¿cómo puede trabajar este pobre señor solo con el afán de decir, gané la alcaldía? Sí, es bastante complejo en términos de gobernabilidad y de estabilidad institucional. Además, no hay que olvidarse, Nelson, que el método de adjudicación de escaños es el de Webster, Sí, es decir, es mucho más proporcional, dispersa la distribución de los escaños, los votos que se transforman en escaños a través de este método de adjudicación, permite que organizaciones políticas medianas e incluso pequeñas. algunas pequeñas puedan acceder a determinados escaños, pero sobre todo, digamos, las medianas que puedan pellizcar por ahí ciertos escaños y eso a su vez hará que varias organizaciones políticas tengan representación en el Consejo Metropolitano. También hay que decir que cuando las circunscripciones electorales no son demasiado grandes, por ejemplo, circunscripciones electorales de 5 o 4 escaños, eso también facilita que la mayor cantidad de representantes se aglutinen en las organizaciones políticas más Más fuertes, fuerte, claro. aquellas que tienen una militancia dura, donde votan fijo, no solo por el candidato a alcalde, sino también por sus candidatos a concejales. Claro. Entonces, podría suceder un escenario similar al que ya pasó hace 4 años, que gane un candidato a la alcaldía de un partido X, pero de pronto un voto orgánico que tiene la Revolución Ciudadana implique que saque un gran número de Que concejales. ya pasó, ¿no? Por supuesto, por supuesto, hace 4 años el método de adjudicación de escaños era de Hunt, ese Claro. favorecía más todavía a los partidos fuertes, pero el de Webster, aún a pesar de que dispersa más, sigue favoreciendo a los partidos fuertes cuando se trata de circunscripciones electorales pequeñas, donde se elige 5 o 4 representantes. Entonces podría pasar eso. O podría suceder que gane Pavel Muñoz y tenga mayoría plena, absoluta, en el Consejo Metropolitano. Veamos qué es lo que ocurre al final. Claro, que le va a Eh, permitir tener una mejor gobernanza, digo, creo, no sé. Así es. Sería lo mejor, ¿no? A ver, creo que es innegable que un alcalde o una alcaldesa siempre preferirá tener un grupo de concejales que le permitan consolidar una mayoría a tener una minoría, o peor todavía, a Claro. tener 1 o 2 concejales, pues porque más allá de que ellos legislen y fiscalicen, al final los concejales te aprueban, te hacen observaciones del presupuesto general municipal, ellos, por supuesto, están fiscalizando, investigando, dando seguimiento a la ejecución de las obras. Ellos te aprueban las ordenanzas. En fin, entonces siempre será importante tener un grupo que coincida con tu proyecto de ciudad para poder viabilizar las obras que tú has planteado en tu plan de trabajo. Mauro, pero me sigue causando un poquito de curiosidad el tema de Freile, porque mira, que ahora se habla de que puede que esté ahí también peleando, pero viene, por ejemplo, de la firma de la carta de Vox y luego viene al Partido Socialista y luego habla con el uno, habla con el otro y luego ñañito apóyame, luego no te preocupes, yo te doy esto, no te preocupes, ahí camellamos. O sea, ¿qué pasa, Mauro? ¿No nos importa el tema del recorrido político y solamente nos fijamos en la apariencia? ¿No estamos valorando eso en este caso? Esas son las enormes contradicciones de algunos actores de nuestra clase política. Mientras Pedro Freile prácticamente asume una posición sinuosa en términos ideológicos, hay otros actores políticos, si tú contrastas, por ejemplo, con el mismo Pavel Muñoz, que ha tenido coherencia, Claro, que ha estado permanentemente militando en la Revolución Ciudadana, claro. que más allá de los errores o aciertos que esta organización política ha tenido, me parece que él ha sabido ser consecuente con sus Así principios y es. valores. Y en cambio, Pedro Freile, tú en un inicio lo veías como un actor político nuevo, sin duda alguna, pero representante de la derecha ecuatoriana.
a pesar de ser representante de la derecha ecuatoriana, y luego correrse mucho más hacia la derecha cuando firma esta famosa Carta de Madrid que aglutina a distintos actores de la extrema derecha latinoamericana y española y que estaba liderada por Vox, un partido xenófobo, discriminatorio, racista, machista. Él se suma a la firma de esta carta y luego, pues cuando uno decía, bueno, ya no solo es de derecha, sino que ahora se hizo de extrema derecha, luego pasan unos meses y para conseguir el vehículo electoral que le permita competir políticamente, porque no tenía un partido que le auspicie, entonces da el cambiazo, Al mete Partido retro y Socialista. se va al Partido Socialista, que es el partido político más antiguo del Ecuador y como su nombre mismo lo indica, pues desde sus orígenes encarnaba una ideología totalmente contraria, pues a lo que en su momento planteaba Pedro Freire. De hecho, en los debates se evidenció eso, porque en algún momento alguien le increpó esto en los debates de por qué esta incongruencia, esta contradicción ideológica, haber sido alguien de muy de derechas y de pronto ahora ser auspiciado por el Partido Socialista, y él decía pues que él admiraba a dos grandes referentes, él decía a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, me parece que dijo. Y Ya. claro, esos dos actores políticos, la una, la ex primera ministra inglesa, británica, en la década de los 80, y el otro, el expresidente norteamericano, igual en la misma década, son dos eh, exponentes clásicos del ultraliberalismo más puro y duro, de un sistema capitalista salvaje. De hecho, a partir de los 80, estos dos actores fueron los precursores de la desregulación absoluta del sistema financiero, de eliminar impuestos para las grandes fortunas, de disminuir el pago de impuesto a la renta, es decir, que se graben con cargas impositivas más justas y equitativas a aquellos que más dinero tenían, de restar la presencia del Estado o el rol que debe asumir para garantizar derechos económicos y sociales. A ellos dijo él que admiraba. Entonces, claro, uno decía, híjole, le auspicia el Partido Socialista que en su momento enarbolaron las luchas de Tránsito a Maguaña, de Dolores Cacuango y Y el pana ni por de, aquí es. de don Benjamín Carrión, de Agustín Cueva, en fin, y ahora dice que los referentes de él son Margaret Thatcher y Ronald Reagan, entonces, híjole, ahí es medio complicado. Yo ahí creo que hay que Claro. desconfiar bastante cuando alguien te hace ese tipo de planteamientos. Yo creo que uno debe tratar de mantenerse firme en sus principios y convicciones, sin que esto signifique que uno sea terco y no pueda reconocer que en determinados momentos se equivocó Claro. y que tal vez uno evoluciona o se da cuenta que estuvo equivocado y eso también es importante, pero de eso a renunciar todo en lo que tú creías o lo que luchabas a cambio de el poder por el poder, creo que hay una distancia Claro. enorme, ¿no? Y